vamos a dar vuelta a la página y volver al tema de las retenciones y este anuncio que hizo el presidente Javier Milei ayer, el gobierno, y estamos en línea para seguir charlando del tema con Martín Calos, economista y director de Épica Consultores. ¿Qué tal, Martín? Mayra García y Gonzalo del Monte, de este lado. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto. Bien, muy bien, un gusto y gracias por atendernos. ¿Qué objetivo tuvo Milei con esto? ¿Cumplir con la campaña? ¿Hacerse de más dólares? ¿Cómo lo ves? Un poquito las dos, probablemente más hacer como que cumple que realmente cumplir. A ver, es innegable que la propuesta es bajar la retención, o sea que alguien diría, bueno, cumple con la promesa. En la práctica uno ve los detalles de implementación y hay cosas acá que están mal hechas en esto que se anunció, que obviamente, y por algo no salió el decreto. Hoy de hecho está parado el registro para exportar. Hoy no podrías, si quisieras, anotar una exportación, si vos sos un exportador de granos u oleaginosas, a la espera de que se dirima estos problemas de implementación, esto que está mal pensado en el anuncio, y que entonces lo puedan hacer. Bueno, entonces está claro que ahí hay una cuestión que ni siquiera es que pensaron bien, bueno, ¿dónde deberíamos poner las retenciones para que tenga sentido esto? Sino que anunciaron una baja de retenciones, punto, y después vemos cómo se concreta. Y cuando desde las entidades rurales les deben haber avisado que esto no se puede implementar, está mal armado, están ahí. ¿Qué específicamente, todo. Martín? En verdad lo específico es el mayor problema es que este anuncio habla de que tienen que liquidar a los 15 días, ¿sí? O sea, básicamente vos declarás la exportación, decís, voy a exportar no sé, 1 tonelada de soja a tal lugar, vale tanto, y lo que te obliga a esto, si querés que las retenciones sean las nuevas, las más bajas, es a liquidar los dólares en 15 días. Obviamente, desde el momento que yo te aviso al Estado, al registro que les contaba que existe, de exportaciones, que voy a exportar, no es que esa soja ya está exportada, ya se subió al barco, ya llegó al país de destino y ya me la pagaron. Para todo eso falta. Entonces, acá lo que le están pidiendo, lo que le está pidiendo el gobierno al exportador, a esas grandes empresas exportadoras, esa decena de empresas, es poneme la guita antes. Antes de que vos cobrarla, vos ya me tenés que poner los dólares en el banco. Si no, yo te cobro las retenciones anteriores. ¿Me explico? Sí. Las retenciones más altas. Y ahí tenemos otro problema, que es, y entonces, si yo te puedo cobrar las retenciones, digamos, si yo te puedo cobrar, puedo exportar con o sin retenciones, ¿sí? Tengo dos precios distintos para vender la soja, pero ¿cómo hago para decirle digamos, para ofrecer en el mercado? Recordemos que acá hay un mercado de compra y venta muy bien armado, muy maduro. ¿Cuál es el precio de pizarra de ese mercado? ¿El que tiene o el que no tiene? ¿El que tiene la baja de las retenciones o el que tiene las retenciones más altas? Esto que parece un detalle, nada, hay que dirimirlo, tienen que negociar, pero te muestra que no estuvo bien pensada y que tal como estaba anunciada la medida no se puede aplicar. Bueno, y esto se soluciona, esto solo se soluciona. Claramente, bueno. Pero ¿esto muestra un poco de urgencia de dólares que tiene el gobierno o no? ¿O simplemente es algo de procedimiento? Sí, te muestra eso, te muestra que acá no hay un equipo técnico que haya pensado cómo bajar las retenciones, sino que decidieron, bueno, vamos a, ya sea por, como decía Mayra, por cumplir la promesa de campaña, o por, casi está obviamente el incentivo de, necesito dólares en estos primeros meses del año, bueno, salgamos a ofrecer esto. Está claro que el gobierno necesita dólares. Recordemos, las reservas del Banco Central volvieron a caer abajo de 30.000 millones de dólares, con reservas netas que siguen muy abajo, casi en 10.000 millones de dólares negativas, o sea, seguimos en niveles muy malos, y el Banco Central durante todo este 2024 de tanto superávit fiscal, de tanto superávit comercial, etcétera, no acumuló mucha reserva. Y eso tiene que ver con que en verdad usó cualquier reserva que le pasó cerca para intervenir en los dólares paralelos. Que parte del problema con el FMI, ¿no? Que el FMI dice, dejá de intervenir todo el tiempo en los dólares paralelos, dejá que los dólares paralelos estén un poco más en el precio que el mercado decida, ¿no? Bueno, si vos tenés eso en cuenta, entonces, la intervención del Banco Central en los paralelos es lo que le impidió hasta acá acumular reservas. Y entonces se encuentra con unos primeros meses del año donde tiene pagos de deuda,
en dólares, ¿sí? Ya hubo un pago hace 14 días inicial, pero tenés otros pagos en estos próximos tiempos, y necesitas mostrar que los dólares los tenés. Claro. Y bueno, necesitas que alguien en un momento venga y venda algo de los dólares que están ahí por caer. Y esta sería una de las patas que tiene el gobierno, digamos, para intentar levantar el cepo a mediados de año, ¿o lo ves inviable también? Por un lado te diría... Porque por el otro lado tenemos al gobierno negociando, digamos, lo que resta del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, hay, a ver, dos temas terriblemente interesantes, el acuerdo con el fondo y el tema del cepo. El cepo, recordemos esto, el cepo son muchas restricciones. Entonces, ¿qué significa levantar el cepo? ¿Significa levantar una? ¿Significa levantar 90? ¿Significa levantarlas a todas? De hecho, levantarlas a todas estaría mal, te aviso. Yo creo que hay que levantar el cepo, pero mantener las regulaciones macroprudenciales lógicas. Claro. Cuando Macri en su momento levantó el cepo y se zarpó y no dejó ni siquiera lo más básico que cualquier país tiene de regulaciones, después tuvo que volver a poner un cepo peor, ¿no? Entonces hay un nivel de regulación que todo Estado en cualquier país del mundo desarrollado, etcétera, tiene, ¿no? Y ahí tenemos que apuntar. Obviamente eso implica desarmar muchísimo de lo que hay hoy, pero luego me decís, ¿puede hacerlo? Y a ver, hoy no tiene los dólares para hacerlo, pero puede desarmar algunas cositas, puede ir desarmando y viendo qué pasa. ¿Vos ves que esto puede llegar en el corto plazo a desarmar a X, digamos, regulación? ¿Está proyectado eso? ¿O qué ves vos con las medidas del gobierno que está implementando en estas últimas semanas? ¿Se puede prever, digamos, algo en este sentido o no? No se puede prever, porque el gobierno viene medio jugando ahí, tanteando día a día qué puede hacer, qué no. Ojalá que se anime a ir desarmando algunas cosas. Lo que pasa es que el miedo que tiene el gobierno, y esto es lógico, es en el momento en que desarma una regulación del cepo, ¿cuál es la consecuencia sobre la demanda de dólares oficiales? Porque, a ver, insisto, recordemos que es el cepo. El cepo es un montón de regulaciones que nos impiden a las empresas, a las personas en Argentina, comprar dólares en el banco, al oficial. Entonces tenemos que ir a los paralelos, se arma el mercado paralelo, ¿no? Si yo desarmo esa restricción, entonces yo, vos, Gonzalo, la empresa que quiere exportar, la empresa que exportó, que quiere importar, la que tiene ganancias y las tiene que girar al extranjero, ¿podemos ir y comprar en el banco? Bueno, ¿qué pasa si entonces se arma una demanda ahí? Que además hay una demanda latente, las empresas tienen ganancias acumuladas, algunas de varios años, a la espera de que se las dejen mandar a su casa matriz. Claro. Entonces vos les permitís eso y te viene te viene a pedir un montón de dólares para llevarse esa guita, ¿sí? Y vos tenés que dárselos. Entonces, ¿qué haces? Tenés que devaluar porque no tenés esos dólares. Ese es el riesgo que con buen tino el gobierno no quiere terminar de correr. Claro. Ahora, desarmar el cepo es necesario porque el cepo ha sido muy nocivo todos estos años para la producción argentina, para el sistema productivo argentino. Entonces, en este juego estamos, ¿no? Y es la promesa de campaña, lo de levantar el cepo, que el gobierno ojalá pueda cumplir, pero bueno, no es fácil. Y el tema, ¿vos estás viendo que hay signos de recuperación? ¿Cómo ves que va a ser este año? ¿Va a crecer el país? Va a crecer, va a ser un rebote, después de haber caído 3% este 2024 que pasó. Un crecimiento es algo, casi te diría que sea de suyo, no tiene sentido. Además venimos recuperando en los últimos meses de 2024 algo de actividad. Lo que pasa es que para entender qué está pasando tenemos que entender que hay mucha heterogeneidad, según a quién le preguntes, claro. Si le está yendo bien o le está yendo mal. Entonces uno puede mirar eso por sectores. Hay sectores que el año pasado crecieron un montón: minería, hidrocarburos, agro, y andá a preguntarle a los de la construcción y te van a decir, che, yo estoy 20-30% abajo de lo que estaba en 2023. Comercio, industria, estuvieron destruidos gran parte del año y recién al final del año tuvieron un leve repunte que a los empresarios y empresarias de esos rubros les dice, bueno, tengo una esperanza, ojalá que esto siga. Lo que pasa es que ahí también tenés algunos nichos, ¿no? Porque el consumo masivo estuvo destruido y sigue deprimido. Pero hay nichos de consumo más específicos, más sofisticados, de gente de más poder adquisitivo, ¿no? Mejores salarios, que les fue medianamente bien y entonces siguieron consumiendo. Y hay algunos nichos entonces que también les fue bien vendiendo. Pero el consumo masivo no se recupera todavía. Empezaron a recuperarse algo los salarios, sobre todo los privados,
a fines del año 2024, en el segundo semestre. El público sigue destruido. La jubilación sigue destruida, todo eso no está mejorando. Se quedó en el nivel deprimido que alcanzó a mediados de año, de la jubilación, y en un año del salario público. Pero, perdóname que termine la idea nomás. Sí. Pero en esa mejora de salarios privados que sí hubo a fines del año pasado, no se plasmó, no se concretó luego en que aumente el consumo masivo. ¿Por qué? Y bueno, porque a la gente le diste algo más de guita en el salario a fin del año y empezó a pagar las deudas de la tarjeta de crédito de los meses anteriores, que se mantuvo con la tarjeta, o se puso el día con el pago de Sur, o luz, agua y gas, que aumentaron tanto el año pasado que te comen mucho más de tu ingreso. Entonces la verdad que no te queda más guita igual para gastar en el supermercado. Y eso se ve en las estadísticas oficiales del INDEC. En un año de elecciones, ¿pensás que el gobierno podría ser un poco menos motosierra tal vez en los ingresos y soltar? En general los gobiernos siempre en año de elecciones como que sueltan un poco más de plata. ¿Ves que eso va a pasar o por lo que es Milei va a seguir así? Es una pregunta que es una gran pregunta. Está en la cabeza de Milei la respuesta, ¿no? Y Milei es una persona que ha demostrado poder cambiar de opinión de un día para el otro y decirte que siempre dijo lo que dice hoy que contradice lo de ayer. Entonces no sé, pero a ver, así como bien decís, siempre hay un incentivo a intentar ganar las elecciones con que la gente se sienta un poquito mejor. Eso hoy creo que el gobierno lo intenta con su único objetivo, que es bajar la inflación, seguir mostrando que baja la inflación. Y si eso significa tener el dólar absolutamente abaratado con esta intervención que charlábamos al inicio, ¿no? Con el cepo que le permite controlar el tipo de cambio oficial y una millonada de dólares que se ha gastado en intervenir en los dólares paralelos. A niveles que no habíamos visto en ningún gobierno anterior, ¿eh? El dólar soja de masa y todo eso quedan chiquitos al lado de la cantidad de guita que puso en 2024 el Banco Central para sostener los dólares paralelos. Esa es la política que a Milei le ha rendido hasta acá para mostrar una baja de la inflación y para entonces generar el relato de que la cosa va encaminándose. Lo cierto es que creo que ese encaminarse tiene patas medianas. Todo este año este esquema que está planteando Milei se puede aguantar perfectamente, pero ¿qué pasa si, como ya empezó a verse, qué pasa si lo que se ve es, bueno, pero el dólar está tan barato que el gobierno lo va a sostener por una decisión política, porque le interesa que le vaya bien en las elecciones, hasta después de las elecciones, pero después de las elecciones de alguna manera tiene que corregir el tipo de cambio. Ese es un pensamiento bastante difundido hoy en la sociedad y en los analistas económicos. Yo te puedo ahí hacer algunas sutilezas, pero si eso va a pasar, entonces ya te deje empezar a cubrir hoy, digo, en los próximos meses, de que después de casi fin de año habría una devaluación, si es lo que crees que va a pasar. Y es cierto esto, no se aguanta un tipo de cambio así de apreciado. No es sostenible, fíjate que estoy diciendo esto, ¿no? Para sostenerlo vienen poniendo mucha guita en los dólares paralelos y entonces no pueden acumular dólares en el Banco Central, que se necesitan. Y estas son las contradicciones. Y te digo una más, vos me preguntabas si se puede crecer en 2025. Si el gobierno cumple con crecer al 5% de la economía, como puso en el presupuesto 2025, que no le interesa aprobar, ¿no? Que no lo puso en extraordinarias como tema, eso combinado con el dólar barato que tenemos hoy y que se va a seguir abaratando, porque esa es la promesa que viene haciendo el Banco Central y el gobierno, ¿no? Imagínate con ese dólar barato y que haya un poco más de guita en la calle o más importaciones. Digo, podés tener un festival de importaciones, porque están muy baratas, van a estar más baratas que hoy. En ese marco, ¿de dónde salen los dólares para pagar esas importaciones? Entonces acá también hay una cuestión donde alguna contradicción hay dentro de la propia dinámica que propone el gobierno para 2025 y van a tener que elegir qué cumplen y qué no. Pero bueno, es una decisión política que solo está en la cabeza de Milei. Clarísimo, Martín. Muchas gracias por la comunicación y por explicarlo así tan para los que no entendemos tanto de economía. Un placer. Gracias y hasta la próxima. Estábamos hablando con Martín Calos, economista y director de Épica Consultores.